Esto es mucho cuento. Este cuento está basado en hechos reales. Algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de sus protagonistas. ...2020 fue un año muy complicado para mí. Pasé por una depresión muy difícil, tenía 17, 18 años, estaba tomando decisiones de qué hacer con mi vida después, en pleno confinamiento, en una situación muy complicada que estaba viviendo todo el mundo, literalmente todo el planeta. Y mi graduación pues fue inexistente básicamente, o sea, no tuvimos la oportunidad de hacer todas las cosas que siempre quisimos hacer, todas las celebraciones, el tiempo con nuestros amigos, con los profesores, con nuestras familias. No fue posible. Tomé la decisión de irme a vivir a Francia porque tenía ciertas conexiones y privilegios con el país. De por sí, en 2012 mi mamá se casó con un francés, entonces ella nos propuso a mi hermano y a mí de irnos a vivir un año a Francia con ella y con su esposo. Básicamente fue un acuerdo entre mis papás, que es un acuerdo que me cambió la vida, porque gracias a eso yo vi las puertas que se me podían abrir y hoy en día no estaría en el lugar donde estoy de no ser por eso. Cuando se acaba el año acordado entre mis papás, mi hermano desesperadamente se quiere devolver a Colombia porque está en plena adolescencia y el man lo único que desea es graduarse con sus amigos de toda la vida, que él sí estuvo en un colegio desde sus 2 hasta sus 18 años, respect, pero yo no pude. Entonces, obviamente como no nos quieren separar, porque bueno, a mí sí me había gustado mucho estar en Francia, nos devolvemos a Colombia. Pero antes de eso, yo estuve, bueno, no toda mi vida, pero casi toda mi vida, en un colegio de niñas, católico, con un montón de reglas que a mí no me encajaban y que yo nunca me sentí parte de esa comunidad, de esa sociedad. Me iba mal, pésimo, o sea, mejor dicho, un desastre. Pero de la nada en Francia me empezó a ir bien. Entonces dijimos, bueno, tal vez la ecuación sería cambiarme a mí, cambiarme a mí de colegio y por el Liceo Francés de Bogotá, que me ofrecía una perspectiva mucho más parecida a lo que nos dimos cuenta que me funcionaba mejor. El hecho de haberme graduado del Liceo Francés me abrió un montón de puertas para poder seguir mis estudios en Francia y bueno, en Europa, pero sobre todo en Francia. Ya con el idioma muy bien manejado, con toda esta parte académica gestionada, decidí que eso era lo que yo quería hacer. Entonces, irme a Francia se convirtió en mi objetivo primo y así hice. Me apliqué a psicología porque supe casi desde siempre que era lo que quería hacer. Apliqué a todas las universidades que pude, pero sobre todo mi primera opción era la Universidad de Lyon, que quién sabe por qué, cosas de la vida, era un lugar que solo el nombre me sonaba a algo prometedor, como que esta ciudad me iba a dar realmente los mejores años de mi vida. Me aceptan en la Universidad de Lyon, que dicha que emoción, yo solo deseaba irme de Colombia en ese momento. Estaba más emocionada que nostálgica, mejor dicho, mi vida iba a cambiar pero totalmente y yo no podía esperar más. Claramente la época del COVID no era una época viable para irse del país, o sea, los vuelos eran imposibles de encontrar. Gracias a la aceptación, pues al hecho que me hayan aceptado en la universidad, pudimos conseguir un vuelo que me trajo a Francia, directo al nido con mi mamá, a empezar ya el papeleo, todas las cosas que se vienen cuando uno emigra. Y que yo tuve la gran suerte de poderlo hacer acompañada por ella y por mi padrastro, que aparte de ser francés es súper organizado, entonces me pudo ayudar con toda esta parte burocrática que no es nada fácil al inicio.
la SIM, que el papel, que la seguridad social, que... Pucha, estas vainas que honestamente hoy en día sigo sin entender completamente. Y es al mismo tiempo algo muy emocionante, porque es como, pucha, soy una persona por mí misma. O sea, ya no voy a estar todo el tiempo bajo el ala de mis papás, ni ellos van a tener que hacer todo por mí, como que jartera, pero bueno, es lo que me toca y es la decisión que tomé. Más allá de todo el papeleo y todo esto, lo más importante de todo es encontrar dónde vivir. Y en las ciudades estudiantiles, una como Lyon, que es extremadamente estudiantil, la oferta es mucho menos que la demanda. Hay estudiantes que vienen, que van, que el Erasmus, que los intercambios, todo. Y encontrar un lugar donde vivir, sobre todo en la época donde yo llegué, parecía una tarea imposible. Con mi mamá nos sentábamos casi que a 2 semanas de yo empezar clases a buscar y o sea, rasguñar todo, los anuncios de todas las páginas posibles, sin realmente conocer la ciudad tampoco. Entonces era un poco complicado, aparte que mi universidad estaba a las afueras de la ciudad, entonces no podía yo conformarme con vivir al lado de la universidad, porque entonces mi vida social iba a ser inexistente, y que si vivía muy lejos de la universidad, pues me iba a ser muy mamón ir hasta allá todos los días. Pero bueno, resulta que encontramos un lugar, después de mucho tiempo de búsqueda, en un lugar que es también en las afueras de Lyon, pero al extremo contrario de mi universidad. Entonces, era un lugar que para mí fue, yo lo recuerdo con mucho, mucho cariño, porque fue mi primer apartamento, aparte era un estudio, sola, entonces no tenía roommates. Y ahí fue a organizarme, que el primer mercado lo hice con ellos y así tuve más o menos una perspectiva de cuánto costaba comprar tales cosas y como la comida y todo. Y yo nunca tenía un problema con cocinarme, porque me encanta cocinar, pero cuando uno ya se cocina para uno solo, a veces da mucha mamera. Entonces todas estas cositas muy, muy emocionantes. Pero bueno, este fue mi primer apartamento y después de eso se vienen 3 más en el año en el que estuve, en mi primer año en Francia. Luego, para poderme cambiar de apartamento y estar un poquito más cerca de la ciudad, me fui a uno donde estaría con una persona y sería un contrato nada más de 3 meses para poder reemplazar a la persona que vivía en mi cuarto, que se fue a hacer un intercambio. Son inicios de verano del 2021 y yo ahorita tengo una presión enorme de dejar el apartamento donde estoy, que es un apartamento que está muy bien, muy bueno, una roommate querida, tolerable, muy bien localizado y no tan caro, o sea, todo bien. Entonces yo con esta presión de buscar un lugar donde vivir así rápido antes de que llegara la persona que me va a reemplazar en este apartamento, fui visitando y visitando, pero siempre había algo malo. Entonces que el roommate un poco raro, que el apartamento muy mal ubicado, muy caro, la razón que fuera. Y entonces llegué a este, que estaba relativamente bien ubicado y bien, o sea, yo llegué y creo que yo confío mucho en el poder de la mente cuando pienso en este momento, porque entré con el inquilino que vivía ahí en ese momento y me hizo el tour del apartamento y yo dije, aquí fue, o sea, perfecto, lo que yo necesitaba, nada más, buenísimo, tal, firmado. Entonces me dice, listo, pa' mí bien, entonces macheamos y todo, porque bueno, también todo el tema de encontrar roommates y todo, o sea, la gente que ya vive en el apartamento y que buscan a alguien para llenar un cuarto, es un casting, o sea, es una audición total, porque si no macheas, entonces no, y no te vuelven a llamar. Entonces yo dije, si no macheo con este tipo, fue, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? Entonces funcionó la cosa. Estaban él y otra persona que no conocí en mi entrevista. Yo no me lo cuestioné ni un segundo. Yo dije, pucha, aquí fue, encontré mi casa, tal, emocionada. Pasaron no muchos días y yo contraté a mis amigos para,
para que me ayudaran a mudarme al nuevo apartamento. Y no era muy lejos, así que lo hicimos caminando bajo el sol radiante de verano y el calor insoportable que hacía en ese momento. Y llegamos, y cuando yo abrí esa puerta, lo primero que sentí fue vergüenza. Dije, hijo de pucha, ¿a dónde traje a mis amigos? ¿Dónde estoy viviendo yo? Yo, cuando visité el apartamento, me lo imaginé como el lugar perfecto, pero después lo volví a ver, un piso de plástico, como con madera dibujada, las chapas de las puertas sueltas, la sala un asco, o sea, los sofás que uno decía, si me acuesto ahí me enfermo de algo, como que de verdad un asco, una vaina tenaz. Aparte de eso, mi cuarto probablemente era un closet, porque ahí solo cabía mi cama. Entonces yo entré ahí y dije, no puede ser, o sea, ¿en qué me metí? Esto está tenaz. Pero bueno, lo acepté, mis amigos claramente no dudaron ni un solo segundo en montármela y decirme, parce, o sea, tú ahí no vas a durar nada, o sea, ¿qué haces tú acá? Y todos nos reímos, tal, les pagué su trabajo con pizza y gaseosa, pero internamente todos estábamos un poco preocupados de yo qué iba a hacer durante mi estadía en este hueco. A ver, pero igual yo dije, ok, puedo hacer que esto funcione, o sea, no está tan grave, puedo hacer que funcione. Y lo más importante de todo este tema es que yo ya habiendo pasado por 2 apartamentos, me dije, los 2 años y medio que me quedan en esta ciudad, quiero poder instalarme en un mismo lugar, porque sería lo más agradable, ¿no? Y como que psicológicamente lo mejor. Pero llegué acá y dije, aquí ni loca voy a vivir 2 años y medio. Pero bueno, así fue sucediendo y yo pensando, bueno, pues me tocó más o menos tragármelo porque ¿qué voy a llegar yo a decirle a mis papás? Ay, sí, me mudé, pero una mierda el apartamento. No, imposible. Un detalle importante de este verano es que yo trabajé, gracias a un amigo que me hizo la palanca, en un ghost kitchen, que es como un restaurante que no tiene fachada y que solo funciona para domicilio. Entonces mi trabajo era básicamente de empacar los pedidos y todo lo de Uber Eats, todo lo de Rappi y todo, y dárselo a los que los llevaran al cliente. El ritmo era durísimo para mí, aparte del calor que hacía por el verano. Entonces yo tenía un shift de hasta las 2 de la tarde y después de 5 a 12 de la noche. Entonces el tiempo que tenía entre esos dos me daba para comer, para echarme una siesta. Entonces casi nunca estaba en mi casa. Esto fue una de las razones por las cuales yo no conocí a la otra persona que vivía literalmente en el cuarto al frente mío, sino hasta como 2 semanas de vivir en ese apartamento. Esas 2 semanas fueron bien raras porque yo me sentía más o menos viviendo sola, o sea, no me cruzaba nunca con los otros roommates y cuando me cruzaba con el otro era como más o menos que ignoraba mi existencia. O sea, no, nunca hubo ganas de crear comunidad ni de crear eh, algún tipo de relación de confianza más allá en la casa. Hasta que yo me empecé a dar cuenta de algo, y es que el man que me hizo la visita de la casa y con el que yo también había creado, como había macheado justamente, estaba empezando a empacar maletas. Y yo dije, esto está raro. Y se sintió muy mal también porque fue como, ok, o sea, eres la persona que conocí viviendo en esta casa, eres también parte de la razón por la que me mudé acá. Lo que decía antes del casting, no solo es la persona que te entrevista a ti, sino tú también que tratas como de conocer a la persona en esa entrevista. Entonces, si hay un buen sentimiento y como buena, digamos, dinámica, da ganas a las dos personas de vivir ahí. No es solo la persona que vive en el apartamento que escoge, claramente. Entonces, yo me empecé a sentir un poco como abandonada y confusa, muy confusa, porque decía, bueno, o sea, ¿cuál es la razón de este man de largarse de este apartamento con tanta urgencia? ¿Y quién es entonces la otra persona que vive en el apartamento? ¿Y cuándo la voy a conocer? Una mañana me levanto para ir al trabajo como todos los días y veo que ya este man tenía todo empacado. O sea, ya las maletas en la puerta, su cuarto vacío,
todo. Y creo habérmelo cruzado y despedirme de él, pero con cierta rabia, siento yo. O sea, yo estaba en un momento donde no entendía nada y me sentía como que traicionada. Nada, me fui al trabajo y volví a mi casa para mi break de la mitad. Ya se había ido mi otro roommate y yo todavía no sabía con quién vivía. Entonces era una situación muy rara, como que no, tampoco la estaba pensando demasiado yo, pero dije, algún día tengo que conocer a esta persona. O sea, al final está en el cuarto frente al mío normalmente, ¿no? Y así fue. Un día salí de mi cuarto y apenas abrí la puerta estaba esta persona al frente. Era una mujer, alrededor de sus 20, no sé, yo diría 24 años, alta, más alta que yo, o sea, por ahí 1,70 m, 71. Rubia, con el pelo corto, pero rubia falso. Bien como desgastado su teñido. Tenía unas ojeras negras, o sea, como no sé si era maquillaje o si realmente era su cara, pero así como cara hinchada. O sea, no voy a decir que no era una persona atractiva, pero pues no era una persona atractiva. y, y tenía como que los dientes chuecos, o sea, un poco como una bruja en un cuento, mejor dicho. Pero yo no juzgo a nadie por su forma de verse, entonces yo no dije como, bueno, si se ve así es porque es una bruja. No, no, no. Entonces nada, llega y me dice, hola, soy Sofía. Y yo, hola, por fin te conozco. Y creo que esa fue toda la conversación. Creo que intercambiamos contactos de número. Y, y así fue como empezó a irse todo a la mierda, lentamente. Creo que fue ese mismo día que la vieja me hizo la primera cagada. Yo volvía, como dije, muy tarde del trabajo. Fue alrededor de las 11:30, 12 de la noche, que antes de meter la llave a la puerta escuché que había gente en mi casa, pero mucha gente, como fiesta. Y, y yo me sentí, pero decepcionada y al mismo tiempo no, como que me lo esperaba. Y abro la puerta y mi casa está llena de humo, de cigarrillo, como un asco. O sea, generalmente en Francia o en Europa los apartamentos tienen una división como de la sala, entonces hay una puerta para cerrar la sala y la puerta no estaba cerrada. Entonces toda la casa estaba llena de humo de cigarrillo, había gente cagándose de risa en mi casa, sentados todos en los sofás, como esta vieja que me vio entrar y ahí me dijo, ay, invita a unos amigos, espero que no te moleste. Y obviamente me molestó, o sea, no le dije nada porque yo no soy capaz de confrontar a las personas, pero me dio rabia, entonces todo el mundo sí, que me saludaron y nadie se levantó, o sea, como que estaban en su casa esas personas, estaban tranquilos. Y bueno, entonces yo dije, bueno, ya fue, o sea, no puedo decir nada. Me preguntó Sofía si acaso quería unirme a ellos a su super fiesta y yo le dije como, no, gracias, voy a dormir, mañana trabajo. Como para decirle que al menos hicieran no mucho ruido. Pero eso no le importó. O sea, yo me fui a acostar a mi cuarto closet y, y escuché risas, carcajadas, gritos hasta como las 3 de la mañana, que pues no era para nada agradable, digamos. Una de las reglas básicas y de los valores de la vida con roommates es avisarle a tus roommates que vas a invitar gente o pedirles permiso o pedirles el acuerdo. Y esa fue la primera razón por la cual me molesté, porque ella no me preguntó nada. Si me hubiera preguntado, yo hubiera estado más mentalizada después del trabajo y hubiera sido mucho más fácil para mí. Pero ya a punto de irme a dormir solo trataba de terapiarme a mí misma y calmarme y decirme, bueno, o sea, ya, como que estamos en verano, la vieja le dio por hacer una fiesta. Traté de ponerme un poco en su posición para no odiarla con la primera embarrada que me hizo, pero ya esto fue solo el inicio, o sea, esto fue la primera gota que cayó en el vaso nada más.
Me despierto la mañana siguiente y no quise ni siquiera voltear la mirada hacia mi sala porque me hubiera rayado el estado en el que estaba. Me bañé y me fui directo a trabajar. A las 2 de la tarde volví a mi casa y me encontré con una escena otra vez para nada cool. Entro y en la sala están mi roommate y dos amigas de ella en calzones, las tres, que bueno, hace mucho calor, sí, yo sé, pero ¿por qué en calzones? O sea, pónganse unos shorts, como que no tenemos ese nivel de confianza, o sea, yo no quiero llegar a mi casa y ver gente en ropa interior, como que no me siento cómoda, yo no lo haría. Pero eso solo es el mínimo detalle. Entonces yo, por cordialidad, entro a la sala, las saludo y estaban dos viejas, dos de las viejas acostadas en los sofás, en calzones. Y, y yo me doy cuenta de que una está acostada encima de mi toalla, la toalla que yo uso para bañarme y para limpiarme y para todas las cosas pues que por las que uno usa una toalla, ¿no? Y le pregunto a Sofía, Sofía, ¿esa es mi toalla? Y ella me dice, ay sí, es que mi amiga se vomitó, entonces no quería que se volviera a vomitar y que ensuciara el sofá. Así que puse tu toalla para evitar que se ensucie el sofá. Uy, yo me volví, pero loca por dentro. No les dije nada, pero le dije, bueno, dame mi toalla. Eso sí, ahí sí. Me devolvió mi toalla y yo me fui prácticamente a llorar de la rabia a mi cuarto. Como que para mí eso ya fue una falta de respeto, pero peor que la de ayer. Y así, cada día la vieja lograba faltarme el respeto de formas que son tan simples como reglas implícitas de la vida, como tú no coges la toalla, coge tu propia toalla, o sea, porque mi toalla, no somos amigas, como que ya. Han pasado los días y yo todavía ni siquiera he firmado el contrato. Así que llamo a la inmobiliaria y hablo con la señora que está encargada de nuestro apartamento. Le digo, hola, sí, es para firmar el contrato de este apartamento, no sé qué. Y la vieja me dice, sin pensarlo dos veces, tú no firmes ese contrato. Te vas a meter en un hueco del que no vas a poder salir porque Sofía no ha pagado el arriendo hace 3 meses y aparte de eso, ella designó a su abuela como su garante, que entonces el garante es la persona que uno escoge para responsabilizarse de la suma del arriendo si uno no la paga, o que es la persona que directamente paga el arriendo. En este caso, Sofía había designado a su abuela y su abuela no sabía que ella era la garante. Entonces, todo un rollo muy difícil y la señora de la inmobiliaria me dijo, no firmes, es muy difícil, quédate ahí, trata de irte del apartamento lo más rápido que puedas y deja así, básicamente. La encargada de nuestro apartamento para mí fue un ángel caído del cielo, porque si yo hubiera firmado ese contrato, mis papás hasta hoy seguirían pagándole el arriendo a esa vieja, porque hay una ley que se llama un contrato solidario, que usan mucho en los apartamentos estudiantiles, que cuando el inquilino y el garante no pagan el arriendo, son los garantes de los otros roommates que tienen que hacerse cargo de esa paga. Entonces fue un gesto que hasta hoy le agradezco con todo mi corazón. Por más que yo eh, ya supiera que no podía quedarme en ese apartamento, o sea, por todas las cosas que habían pasado y por lo que me dijo la señora de la inmobiliaria, yo empecé a buscar apartamentos otra vez, por internet. Pero por la época no había nada y por los tiempos que yo tenía durante mi día, tampoco tenía la energía ni la motivación para hacerlo, mucho. Sigue pasando el tiempo, yo sigo con mi rutina de trabajo habitual y muy rara vez me cruzo a Sofía, pero realmente muy rara vez. En todo el tiempo que estuve en ese apartamento intercambiamos muy pocas palabras, o sea, yo realmente no sé ella qué hacía con su vida, ella tampoco sabía lo que yo hago con la mía. Era como vivir con un fantasma. Yo cuando estaba en la casa ella no estaba,
En las madrugadas nunca estaba. Incluso un día, que ahí fue que yo me empecé a cuestionar ciertas cosas, me llamó a las 5 de la mañana porque se le habían olvidado las llaves y que sí le podía abrir. Entonces le abro la puerta de abajo, le abro la puerta de arriba y yo me encuentro a esas horas con la vieja entaconada en unos tacones aguja como de 15 centímetros, en minifalda, como parecía un poco drogada, incluso borracha o como no sé, en un estado pues que sí, o sea, si uno vuelve de fiesta puede que sea un estado normal en el que uno llega, pero no sé, me rayó y ella como si nada, como ay, gracias y se acostó a dormir. Ahí yo me empecé a preguntar como qué será lo que esta vieja hace pues para ganar plata, si es que gana plata, como que a veces yo me asomaba a su cuarto, que cuando dejaba la puerta abierta, y me encontraba con un cuarto todo oscuro que era tal vez 3 veces más grande que el mío, solo con una cama en la mitad, pero decorado con ceniceros y cigarrillos por todo el piso, encima de la cama. O sea, ese cuarto olía a cigarrillo, un asco, como de verdad ella no se cuidaba y no se quería cuidar y se veía que era una persona que no le importaba como su higiene, no le importaba la higiene de su alrededor ni de su casa, nada. Cabe resaltar que durante todo el verano yo tuve mis comidas aseguradas por mi restaurante en el que trabajaba. Entonces almuerzo y cena asegurado y siempre comía bien. Eran tipo sushis, poke bowls, como que hoy en día ya no puedo comer, no puedo leer porque me da asco. Pero en esa época lo toleraba y era genial porque no tenía que meterme a la cocina a cocinar. Y me saltaba todo el rollo de meterme a una cocina que estaba asquerosa, sucia, porque ella siempre dejaba sus platos amontonarse en torres. Igualmente yo entraba a la cocina para servirme un vaso de agua, para llenar mi termo, lo que fuera, para meter mis, no sé, comidas y todo en la nevera. Eh, y varias veces me crucé con una sartén que estaba encima de la estufa por varios días. Y con el calor del verano, cualquier cosa que uno deje afuera, eso se pudre muy rápido. Entonces yo empecé, cada vez llegaba a la casa y cada vez olía más feo la casa. Y yo, uy, pucha, esta vieja dejó algo podrirse ahí, sí o sí. Entonces un día hice el acto valiente de abrir la tapa de la sartén y me encontré, pero con un ecosistema horrible, un asco. O sea, ya había casi que larvas corriendo por encima de las albóndigas que había dejado esta vieja sentarse y, y fermentarse ahí en la sartén, que yo ahí sí no me aguanté y le dije, no es posible, Sofía, por favor, bota la sartén o bota lo que está en la sartén, porque la casa huele asqueroso, huele a muerto, literal, y no puedes seguir como que creando ecosistemas como se te dé la gana, o sea, no eres Dios, mejor dicho. Entonces, después de mi llamada de atención, bueno, entonces después de mi llamada de atención, Sofía se demoró unos 2 días más en botar la sartén. Hay algo que pasa mucho en los apartamentos estudiantiles y es que muchas veces los apartamentos que no vienen amoblados son amoblados como lo largo de los años por todos los que pasan por el apartamento. Este fue el ejemplo. Yo nunca cocinaba, entonces esto no me interesó, pero lo que pasó fue que vino una roommate que vivió en el apartamento, que llegó al apartamento tal vez antes de Sofía, y ella había comprado la estufa. Me contactó el roommate que se había ido y me dijo, mira, esta es una ex roommate que quiere recuperar o venderles la estufa. Yo dije, listo. Entonces vino la vieja al apartamento a hablar conmigo porque Sofía, quién sabe dónde estaba, a decirme, mira, te vendo la estufa o me la llevo. Y yo le dije, le voy a preguntar a Sofía si le interesa, pero a mí no. Entonces te aviso en un par de días si te la compra o si te la llevas. Y ella, listo, súper bien. Le pregunté a Sofía, Sofía nunca me respondió, entonces le dije a esta vieja, ya, llévate la estufa.
Y efectivamente, se llevó la estufa. Entonces nuestra cocina ahora solo estaba compuesta de una nevera y un lavaplatos y ya. Entonces Sofía tal vez no se dio cuenta de que yo no cocinaba, entonces a mí no me interesaba la estufa, pero cuando se la llevaron, primera cosa que hace es decirme, ay, oye, ¿será que me puedes traer comida de tu restaurante, porfa? Y yo dije, ¿qué es esta descarada? O sea, excuse me, pero no, weón, como que no. Simplemente no. Le dije que no, ahí sí no me la dejé montar. Y creo que la vieja se rayó conmigo, pero ¿qué me importa? Entonces ahí yo ya empecé a como tener un poco más de carácter en toda la situación. Pasó eso, después una de las últimas cosas que me pasó fue que yo claramente no me sentía en confianza viviendo con ella, entonces muchas veces me como que discutí con mi mamá el hecho de ponerle un candado a mi puerta, que, o sea, es demasiado grave para que la situación como que me lleve a pensar esas cosas. Y había como que una caja de plástico donde ella echaba su ropa sucia ahí en el baño, y yo en esa caja vi unos leggings míos que hace tiempo no veía, ¿no? O sea, que los perdí. Y los vi y estaban mojados. Entonces los olí y estaban meados. Así que vi la etiqueta a ver si eran mis leggings, porque eran unos leggings grises que, o sea, que tenía y que como que perdí, pero que los volví a ver y dije, ay, verdad que yo estos leggings hace tiempo no los veo. Los huelo, meados, tal, veo la etiqueta y dije, no, no puede ser que sean mis leggings, o sea, no puede ser. Entonces fui a mi cuarto, busqué los leggings así por todos lados. Y mi closet, cabe resaltar que era el piso, o sea, yo tenía toda mi ropa doblada en el piso. Entonces ahí busqué y no estaban. Y dije, hijo de puta, la vieja no solo me robó mi ropa, sino que se meó en mi ropa y la dejó ahí botada en su ropa sucia, meada, así. ¿Qué, o sea, qué carajo? Primero, tienes 25 años por ahí, ¿por qué te estás meando encima? Y segundo, ¿por qué en la ropa de tu roommate? O sea, igual que la cosa de la toalla, mejor dicho. Eso ya fue para mí una de las últimas gotas, hasta que un día ella me llamó y digamos que en la llamada yo escuchaba un miau, miau, así por detrás. Y la vieja me pregunta, ¿te gustan los gaticos bebés? Con el miau, miau por detrás. Y yo, sí, obviamente a todo el mundo le gustan los gatos bebés. Y ella, ah, bueno, es que me acaban de regalar un gato, entonces lo voy a llevar a la casa. Y yo, no puede ser. O sea, esta vieja apenas se puede cuidar a ella misma. ¿Cómo va a cuidar un animal? Como que tenaz la vaina. Llego a mi casa, hay un gato, pero hermoso. O sea, uno de los gatos más lindos que yo he visto en mi vida. Como café, con negro, ojos verdes, como que hermoso, súper cariñoso. Una cosa de otro mundo. Con la peor dueña fácilmente del planeta. Y yo solo sentía pesar, porque yo me acostaba y ella no estaba en la casa, entonces el gato me maullaba toda la noche para que lo metiera a mi cama y lo hice tal vez un par de veces, pero no muchas, porque tampoco es mi gato, pues, o sea, no quería que ella creyera que yo iba a cuidar al gato. Yo ni siquiera supe hasta bastante tiempo después que la vieja, o sea, qué nombre le había puesto la vieja al gato, entonces yo solo le decía gato. Y yo parchaba con el gato y todo, pero nunca le daba de comer, nunca limpiaba su caja, nada. He estado como de donde vivía este gato era tan deplorable que, o sea, no sé si se sabe como universalmente, pero los gatos son muy limpios y el momento donde uno los pone en la caja, ellos ya saben dónde tienen que hacer. Y la caja a veces estaba tan sucia que el gato hacía pipí y popó afuera de la caja, como en lugares alternativos de la casa. Y ahí fue que yo me dije, pero no puede ser, o sea, esto no es un comportamiento normal de un gato, como que o está muy estresado y muy triste o como que su caja realmente está un asco. Entonces me dio mucha pena con ese tema, pero no había nada que yo pudiera hacer. Eso ya no era mi responsabilidad era largarme de ese apartamento lo más rápido posible, porque solo estaba contribuyendo a joderme la salud mental. Y así fue. Yo encontré un apartamento que está en una zona muy buena, un apartamento enorme, divino, amoblado como por los roommates, como todo esto que expliqué.
con una roommate que tampoco conocía, pero que conocí por teléfono. Y que era un apartamento solo para dos. Entonces eran como 70 metros cuadrados solo para dos, con un balcón enorme, como un cuarto enorme, o sea, todo súper bien, un arriendo muy, muy, muy como rentable, o sea, todo bien. Y, y me lo dieron, me dijeron, listo, cae, ven a vivir acá. Y así fue. Yo llamé a la inmobiliaria y eso fue un tema que hasta el día de hoy no entiendo muy bien, pero llamé a la inmobiliaria justo después de salir de mi visita del apartamento nuevo a decirles, me largo del apartamento donde estaba. Y me dijeron, y aparte que me respondió un hombre, ni siquiera la persona que me había hablado antes. Me respondió un hombre y me dijo, ¿qué? ¿Cómo así? Tú estás viviendo en ese apartamento, eso es ilegal, no sé qué, como que no has firmado contrato, te damos 2 días para que te vayas. Y yo como que 2 días, o sea, como así. Y sí, en 2 días esperamos las llaves, no sé qué. O sea, yo ahí entré otra vez en pánico, fue una situación horrible, pero logré salirme del apartamento en 2 días. Logré dejarles las llaves botadas en la inmobiliaria y decirles como lidien con esta persona porque nadie más lo va a hacer. Y ahí llegué a mi apartamento de una zona muy bonita en Lyon, em, donde pasé los siguientes 2 años de mi estadía en Francia y fácilmente los 2 años mejores en términos de roommates y en términos de vivienda. Esta experiencia me hizo aprender muchas cosas, entre ellas que buscar un lugar donde vivir no debería ser hecho bajo estrés, porque es el estrés lo que me hizo percibir este lugar como el lugar necesario para mí, lo que me hizo no cuestionarme por un solo segundo con quién iba a vivir, ni pedir que pues la persona, esta Sofía, estuviera presente en mi tour del apartamento. Yo creo que ella pertenecía al bajo mundo de cierta forma, ella estaba en negocios oscuros por ahí porque pegaba bien con su personalidad y con sus horarios y como todo, pero eso al final no tiene nada que ver conmigo. Del gato al final no sé nada, pero sí por mucho tiempo estuve cuestionándome si llamar a servicios animales o qué hacer, pero ella no hubiera llegado al punto de maltratarlo y si algo hacía tal vez era regalárselo a alguien más, pero no creo que estuviera a ese nivel de locura. Algo aprendí y es un consejo que doy y es ojalá poder conocer a las personas con las que uno va a vivir mejor, no necesariamente solo cuando uno ya se mudó y ya se comprometió a vivir ahí, que no es una tarea fácil, porque al final, así uno conozca a la gente, es muy diferente cómo se vive a cómo uno interactúa con ellos fuera de un ambiente de convivencia. Encontrar personas, digamos, perfectas con las cuales vivir es muy difícil porque cada quien tiene su forma de vivir y sus valores, pero después de esta experiencia, por más que no haya tenido los roommates más perfectos, claramente esta es la peor y es la más horrorosa y no se lo puedo desear a nadie nunca. Irme del nido colombiano no solo fueron cosas así, ha sido mucho más positivo y mucho más lindo de lo que acabo de contar, pero bueno, eso ya es otro cuento. Si quieres compartir tu cuento, escríbenos a muchocuentopodcast@gmail.com y sobre todo, no olvides suscribirte para no perderte el próximo cuento.